Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. El día de hoy tenemos el gusto de contar con un gran invitado que es un escritor de minificciones que son extraordinarias y que hoy vamos a conocer algunas de ellas y también parte de su proceso creativo. En esta tarde contamos con la presencia de Baltasar Ruiz, a quien vamos a invitar ahorita mismo. Saludos, Rubén, gracias por acompañarnos. Saludos, Laura. Y por supuesto, saludos a ti, Baltasar. Qué bueno que hoy puedas estar aquí en Letras a Contraluz y podernos compartir un poco de lo que te gusta hacer, que es la escritura. Él, Muchas, antes perdón. no, te decía que muchas gracias por la invitación. Realmente me llamó mucho la atención cuando recibí la invitación a participar y me puse un poco nervioso. Creo que todavía estoy un poco nervioso, pero aquí estoy haciendo todo mi esfuerzo por hacerlo. No te preocupes, es una charla de lo que más nos apasiona, que es precisamente el compartir historias y esas historias que viven en el alma y que al transmitirlas a más personas, pues también puedes tocar sus corazones y eso es lo maravilloso de la literatura y por eso hoy estamos aquí, para escuchar parte de esas historias que a ti te surgieron y conocer a este salvadoreño de 31 años que es enfermero de profesión desde hace casi una década, padre de dos pequeños. Es también escritor en sus tiempos libres, sobre todo en las largas noches de desvelo. Sí, Aficionado a las noveletas y, por supuesto, a los relatos cortos, microrelatos, desde que comenzó a escribir con miras a convertir esto de la literatura en parte de su día a día. Pues bienvenido, Baltasar, qué bueno que hoy nos puedes acompañar. También sabemos que has publicado en diversas plataformas literarias y recientemente tienes una antología con tus mejores relatos que se encuentra disponible en Amazon como publicación independiente. así es, Nictofobia. Es una antología me estuve trabajando en ella prácticamente 4 años. Relatos que no pensaba unir, eran publicaciones independientes de relatos cortos en distintas plataformas y al final, cuando ya las tenía reunidas, dije, ¿por qué no hacer una antología y presentarlas juntas? Porque tenían el mismo tema que era prácticamente el horror en todas ellas, así que salió bien espontáneo al final, quedaron juntas y ahí está disponible para todos ustedes. Súper, súper. Hay que checarlo para que nos adentremos en ese mundo que tú has creado. Em, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué es para ti la literatura? La literatura es una forma de conectarse con las personas, una forma de contar historias, eh, plasmarlas de una forma en la que quizás se perdería en la narración hablada. La literatura permite que todo sea tangible, que historias que pueden pasar del boca a boca tengan una presencia física en ese mundo y que se hagan eternas. Tenemos literatura de miles de años, cuentos que se siguen leyendo gracias a eso. Eh, y una forma de conectarse con los demás. Yo siento que yo me conecto con las personas cuando escribo, porque no soy una persona muy sociable, que no lo parezca, pero me conecto con los lectores cuando plasmo las cosas que quiero escribir. Eh, Me conecto con ellos y ellos conectan conmigo. Y algo que solo con la literatura puedo hacer. No creo que podría hacerlo con ninguna otra manera. Sí, las palabras siempre nos unen a unos con otros y no importa la época en la que haya sido escrito, no importa el lugar, porque todo tiene que ver con lo que cada uno de nosotros ha podido sentir en el corazón o en el alma en algún momento dado.
Bien sabemos que la literatura pues está conformada de novelas, de cuentos, de microrrelatos, en sí de muchas más cosas. ¿Por qué elegir precisamente la minificción para contar tus historias? Yo el microrrelato lo conocí recientemente. Escribía cuentos cortos y noveletas, y no Ujú. fue hasta que de repente me encontré con una publicación de una historia bien cortita y me gustó la brevedad y el tener una historia instantánea. Cuando tú lees una novela, tienes que leerte 200 páginas para saber qué fue lo que está pasando. Hay una introducción, hay un nudo, ¿verdad? Es que cuando se resuelven los conflictos, el final, y eso puede tardar. Yo cuando leí ese relato corto, en un párrafo nada más, me llamó mucho la atención, me gustó. Y dije, esto me gusta, ¿verdad? Y fue cuando comencé a escribir. El tener una historia cortita que cuente algo muy específico, eh, me encanta, eso realmente me llena. Yo tengo mi momento en el día en que me pongo a escribir. Normalmente ya, antes de escribir ya tengo el final. Casi siempre me suele pasar eso, que ya tengo el final y encamino cada palabra de esas 100 palabritas que va a contener ese microrelato a ese final. Y eso me gusta bastante. Y a la gente, a las personas le gusta también ese tipo de historias. La prontitud de obtener una situación, un nudo y un desenlace en un minuto. Eso es fantástico para mí. Sí, es la maravilla de poner las palabras precisas, de ser conciso y de mantener la atención en pocas líneas. Entonces, desde tu punto de vista, ¿eso es lo que debería contener una microficción para captar la atención del lector? Yo había hecho un esquema así de lo que para mí debería de tener un microrelato. Es un inicio atractivo, contexto, darle un poco de contexto a las personas. El contexto ayuda a veces a engañar al lector. Hay un pensamiento que siempre me ha gustado, que contar un cuento es saber guardar un secreto. El contexto ayuda a veces a engañar la atención del lector para que el desenlace, el final, tenga más fuerza. Entonces sería el inicio, el contexto y el final. A mí me gustan mucho los finales inesperados, los giros que hacen que el lector se quede totalmente despistado, que no sabe qué es lo que acaba de pasar, porque permite en las últimas dos líneas darle un giro completo a todo lo que viene contando en las 80 palabras que acaban de pasar. Eso es genial en el microrelato. Y eso es lo que ayuda a que se está haciendo muy popular el microrelato. A las personas les está gustando mucho este tipo de lectura. Y es precisamente por eso, porque tiene esos elementos que son, realmente pueden llegar a ser muy complejos en un pedacito de papel. Yo no suelo escribir a lápiz o a mano mi relato, pero creo que en un trocito se pueden contar muchísimas cosas y eso es genial. Sí, 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 sin duda alguna. Y por eso ahorita me gustaría compartir en voz alta, si tú me lo permites, uno de tus microrelatos que se titula Relato. Gracias. Soy una forma de vida que ha tomado la apariencia de un microrrelato, de manera que mi existencia se extenderá tanto como la historia que lees. Soy un ser efímero, lo sé. Aún así, tengo mis propias aspiraciones y deseos, aunque eso poco importa. Seguirás leyendo hasta consumirme. Pensando en ello, ¿será que podrías abandonar la lectura en este punto? Dudo mucho que lo hagas. Sé que esperas un remate antes del punto final. No me dejarás de leer hasta que acabemos con esto. Sin embargo, lamento decirte que mi autor es un poco sádico
y terminará mi vida sin darnos el giro que esperábamos. ¿Estarás contento ahora que lees mis últimas palabras? Baltasar Ruiz. Pues extraordinario porque allí haces como una especie de metaficción donde estamos hablando del relato, pero desde el mismo relato. El mismo relato está hablándose así y está hablando de lo que es él. Al mismo tiempo estás jugando con esta cuestión de lo que espera el lector al leer una historia y terminas con esa ironía, ¿no? Dándole la vuelta de, pues es la cosa sencilla, ¿no? No es complicarnos la existencia, no es complicar la historia, es contarte cómo podría vivirse a sí mismo un microrrelato, cómo se concibe él desde su punto de vista. ¿Cómo fue que Este, surgió este relato? este microrelato nació con la última oración. Fue lo primero que se me ocurrió. Estarás contento ahora que lees mis últimas palabras. Eso fue lo primero que se me vino. Y cuando estuve escribiéndolo, quería, quería ver si yo era capaz de hacer que el lector realmente abandonara la lectura. Yo quería que en algún punto alguno de los lectores me no, no pude terminarlo porque no quería que el relato terminara. Y no pasó así, de hecho me escribieron diciéndome que fue todo lo contrario, querían llegar al final, precisamente porque esperaban un remate. Y el remate no llegó, obviamente, porque era parte de la historia en ese único relato. Y así es lo que suelo escribir, la verdad. Tengo como mi grupo de amigos, que son los primeros en leer siempre mis cosas, como José, que está conectado ahorita. Saludos, por cierto. Siempre leen antes que cualquier otra persona mis relatos y siempre tienen esos comentarios de que quizás esperaban que fuera diferente o en este relato específico que realmente eh, no pudieron evitar llegar al punto final. Y es algo que realmente me emocionó mucho. Sí, cuando yo lo leí, también a mí me causó así como, es que no puedo parar de leerlo, quiero saber cómo termina. Y entonces, al final, en ese remate que haces, ese cierre ideal, perfecto para ese relato, pues uno se queda así de, ah, jugó conmigo, ¿no? Entonces, eso es lo padre también, que el autor puede jugar con el lector también a veces en esas pequeñas palabras que se eh, plasman en papel o en este caso en digital. Em, Tú cuando Y escribes perdón, te escucho. no, te quería comentar de que en estas redes sociales que son tan fácil comunicarse con las otras personas, el lector se vuelve cómplice de la literatura, del autor. Al menos yo intento de que ellos sean partícipes del relato, no solo con los comentarios que puedan llegar a dar, sino que con lo que yo espero de ellos. Yo conozco muy bien a las personas que me leen, sé lo que ellos escriben todavía, porque muchos de ellos son escritores talentosísimos, por cierto. Entonces me afecta. Más bien, pues la palabra correcta sería me influye a la hora de escribir, porque yo sé lo que ellos leen y sé lo que podría esperar de ellos. Se forman parte de la historia también, se forman parte de lo que somos como escritores. Así es. Sí, la retroalimentación que te pueden dar también quienes no solo son asiduos lectores, sino también escriben sus propias historias, es también otra visión para ver uno lo que el otro ha escrito, ¿no? El comprender lo que quiso decir, el ser partícipe, como bien dices, es un vaso comunicante la lectura y la escritura, ¿no? Están unidas, muy, muy unidas. Em, ¿Qué buscas producir tú en los lectores con cada uno de tus cuentos y microrelatos? Trato de transmitir, no soy mucho de dar mensajes, no me considero una persona que trata de poner metáforas en lo que escribe.
porque eso a veces se escapa un poco del control del escritor. Trato de transmitirle un sentimiento, una pequeña emoción, que sea corta, así como relato, que ese sentimiento dure lo que tarden en leer. Eh, Muchas veces funciona, muchas veces no, pero hago el intento porque sea eso, ¿verdad? Eh, Ese pequeño sentimiento que tuve yo al escribirlo, que se quede con ellos aunque sea un momento, ya con eso yo me siento satisfecho. Que perdure incluso después de haberlo leído, ¿no? Eso es la maravilla de cuando alguien, un autor logra su objetivo, porque no solo se queda en el momento en el que se leyó, sino que se recuerda después y después también pasa del boca a boca, ¿no? Te recomiendo tal cuento porque está padrísimo y se te queda grabado en la memoria. Eso creo que tú lo logras bastante con cada uno de tus microrelatos. Cuando yo empecé a leer en tu cuenta de Instagram, Baltasar-Ruiz, que pueden encontrarlo también si despliegan en la parte superior, pueden empezar a seguirlo. Quienes vean este video en vivo y quienes lo vean en diferido. Y con él te va llevando en cada historia, cada una es diferente, a veces tiene temáticas parecidas, pero los giros que da a las historias son lo mágico, son lo que maravilla al lector en el momento de leerlo. Hay otro de tus microcuentos que a mí me fascinó, fueron bastantes, ¿no? Pero de los que no podemos leer todos, entonces a mí el que me gustó muchísimo fue En la morgue, que les recomiendo bastante leer. No sé si quieras leerlo, Baltasar, o si me permites leerlo a mí como tú quieras. No lo tengo en la mano, estoy buscándolo. Pero puedes leerlo, la verdad que me gustó mucho como recitaste el microrelato anterior, así que por mí encantado que lo leas tú. Ok, muchas gracias. En la morgue, de Baltasar Ruiz, y aparece en su libro Fantasmagoría. Muchas veces los cadáveres suelen realizar ciertos movimientos debido a los procesos químicos durante la descomposición. Casi siempre son sutiles. No obstante, hoy sucedió algo sin precedentes. No solo se sentó sobre la mesa, sino que además se acercó a la orilla y me pidió el cigarrillo que fumaba. Ahora está ahí, confundido, pero consciente. Estoy en silencio. No sé por dónde comenzar a explicarle lo sucedido y sobre todo, no sé cómo decirle que ya removí sus órganos internos. Es que es una maravilla. Allí nos está planteando precisamente el terror que puede vivir una persona que, por ejemplo, trabaja en los anfiteatros o en la morgue y que están en constante contacto con la muerte, de cierta forma, ¿no? Y cómo a veces esa muerte nos puede llegar a crear un terror mayor por el hecho de que a veces representa lo desconocido, representa lo que a veces no podemos entender y no sabemos qué hay después de este mundo, ¿no? O si hay un después. Y aquí el muerto viviente que cobra vida y que nos recuerda la figura del zombie, pero desde otra postura, ¿no? Me encantó y me Ese es gustaría saber. la peculiaridad de ese relato y es algo que tengo presente en muchos de mis personajes, es mantenerse sereno frente a situaciones que son completamente fuera de ese mundo. No fuera capaz de contar una historia si los personajes no intentaran mantenerse, ¿verdad?, en calma frente a cosas que son una locura. Ese pobre trabajador de la morgue trató de mantener la coherencia hasta el final, pese a lo que estaba lo que se estaba presentando frente a él. Y es un tema recurrente que tengo, el mantenerse, eh, mantener la calma frente a esas situaciones, porque creo que cualquier otra persona saldría corriendo y no habría Sí. micro relato que contar. Quería compartir.
este microrelato, porque tiene una historia bien particular porque es algo que me pasó, un- una situación que pasó en cierto momento que dio a vida a este microrelato. Eh, el título es Problemas en el Pasillo 5. Ok. La boca se me hizo agua apenas terminé de leer ese pequeño papel en el estante de embutidos. Nunca imaginé ver algo así en mi vida. En segundos pensé todos los platillos deliciosos que podría preparar con ese jamón de ensueño. Sin embargo, la desilusión fue dura. Leí humano en lugar de ahumado. No es fácil ser un caníbal disléxico. Ese también es muy bueno. Y en varios Lo, de tus lo gra- relatos, no, adelante. sí, perdón. Y lo gracioso de este microrelato es que estaba en el súper de verdad haciendo las compras y cuando me acerqué a un embutido de verdad leí jamón humano y fue una cosa que me causó tanta gracia que cuando regresé inmediatamente le escribí esa historia porque de verdad me reí muchísimo en ese momento cuando me pasó. Y cómo sería para una persona con esas tendencias toparse con algo así. Ah, automáticamente ya tenía un microrelato. Pero Todo puede continúe. detonar una historia Sí, todo. y al mismo tiempo A juegas mí me con la inspira, cordura, ujú. la razón y la a locura. mí, a mí me inspira mucho las imágenes. Yo soy muy visual. Eh, puedo pasar horas viendo en los bancos de imágenes gratuitos y siempre encuentro algo que puedo utilizar. También ocupo mucho las historias que las personas me cuentan. Como yo te contaba, soy enfermero Sí, y trabajo más que todo con personas de adultos mayores. Eh, entonces, las personas adultas tienen muchísimas historias que contar. sí. Y a mí me gusta escuchar a las personas mayores. Puedo toda la tarde hablando y cuentan tantas cosas que son realmente increíbles, que pueden superar a cualquier novela. Siempre hay de dónde sacar nuevos relatos porque ellos realmente tienen muchísimas cosas, muchas vivencias, muchas experiencias que uno no puede ni imaginar. Y es lo bonito de eso de la literatura. Pues, siempre hay de dónde obtener materia prima para contar. Sí, así es. Ellos siempre tienen también, pues, esas experiencias únicas y la sabiduría que les ha otorgado también la vida, ¿no? Y que en el momento en que la narración oral se pasa a la narración escrita, se crea también otro mundo mágico, otro mundo maravilloso que nos está aportando bastante. Y el hecho de que aprendamos a escuchar al otro también es importante. Por otro lado, pues está la cuestión de que cada persona tiene una historia fantástica que contar y que al mismo tiempo, en el momento en el que uno se toma el tiempo de estar con esa persona, puede adquirir también mayor aprendizaje en muchos sentidos. Qué bueno que tú seas de esas personas que se preocupa por estar con una escucha atenta del otro, ¿no? Y bueno, es muy padre también el hecho de que nos cuentes esas pequeñas anécdotas que sirvieron de base para estas minificciones que requieren de trabajo, ¿no? Porque no surgen así nada más, bueno, sí surgen a veces que nada más uno los plasma, pero requieren también de dedicación, de pulirlas. Em, ese trabajo, ¿cuánto suele llevarte? ¿O te queda la primera? ¿Cómo es ese proceso creativo? El microrelato, la idea del microrelato toma todo el día. Desde que termino el relato que ya tenía pensado, comienza uno nuevo. Y estoy pensando en ello realmente todo el día. Casi siempre trabajo muy de mañana, 6, 6:30 de la mañana.
que es un momento muy calmado del día para sentarse a escribir. Y acá ya tengo la idea más o menos cultivada de lo que quiero escribir. El primer borrador no estoy pensando en la cantidad de las palabras. Realmente no me preocupa eso, solo escribo lo que sería la primera idea. Si me gusta, entonces empiezo a pulirla. Si no, me toca comenzar de nuevo. Ya me ha tocado descartar ideas, porque no terminan de cuajar en el momento. Ujú, No terminan de cuajar en ese preciso momento. O porque no me siento con el ánimo correcto para abordar ese tema. Quedan ahí, quedan en el tintero y trato de escribir algo que sea espontáneo en ese momento y a veces me resulta. Yo trato de escribir todos los días, menos los fines de semana, pero trato de escribir todos los días. Entonces, me ha ayudado a pulir la técnica para, para consolidar las cosas en muy poco espacio. De hecho, yo tengo una costumbre un poco extraña que escribo el primer borrador en Twitter, porque Twitter, el espacio para escribir, ¿verdad? Un tweet es muy cortito. Y cuando uno se escribe de más, hasta se pone roja la letra, porque ya te está avisando que estás escribiendo más de lo debido. ok. De alguna manera eso me ayuda a mantenerme, ¿verdad? Consolidar la idea en un espacio corto y al final lo termino escribiendo con muchas menos palabras. Eh, es una de las técnicas que ocupo. La otra es crear metáforas dentro del microrelato. A veces no son muy perceptibles, pero están ahí. Los colores del lugar, la ambientación, el clima incluso puede contar algo más allá de lo que se está diciendo en las palabras. Ujú. Entonces son cositas que solo la práctica, la verdad, ayuda a tener a la mano a la hora de escribir. Y quizás cada relato, ya a la hora de escribirlo, 1 o 2 horas, es lo que yo tardo en darle salida. Eh, a veces lo escribo para el día siguiente, para publicarlo el día siguiente, entonces se lo mando a mis amigos, a Carlice y a Lectores José, que son legales. prácticamente, son mis lectoretas de siempre. Entonces ellos los leen y me los regresan. Está excelente, o me dice, esta coma no va por acá, porque siempre tengo problemas con las comas, o esta palabra está mal escrita. Me salvan el pellejo realmente muchas veces. Pero sí, digamos que son unas 2 horas en promedio para escribir un microrelato. Ya para las historias más extensas, los cuentos, los relatos cortos, las noveletas, sí, me doy un poco más de espacio para poder trabajarlo. Ok. ¿Y qué pasa en los días que, por ejemplo, no sientes inspiración a lo mejor? ¿Existe la inspiración en primer lugar y en segundo, qué tal si ese día no tienes tanto ánimo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo trabajas ese día con la escritura? A mí la falta de ánimo para escribir no me desalienta, no lo considero un problema, porque igual que cualquier otra actividad, tiene que ser con un deseo, ¿verdad? No puede ser una cosa automática. Tengo que escribir, ¿verdad? Porque tengo que mantener a los lectores entretenidos. No. Yo lo que hago cuando no puedo escribir, que no encuentro las palabras, ¿verdad? Me ayuda mucho a leer. Ujú. En mi perfil de las personas que sigo en Instagram, tienen toneladas de material, y eso ayuda muchísimo a volver a recuperar quizás las palabras, porque uno cuando lee a otros encuentra formas de cómo contar las cosas diferentes, encuentra palabras que uno no suele usar, eh, y eso abre las puertas de la inspiración.
los demás escritores que te acompañan en este camino, eh, tienen mucho, mucho que aportarte a ti. Entonces, cuando no puedo escribir, me vuelvo un lector más y empiezo a leer a todos, ¿verdad? Y eso me ayuda muchísimo. Eh, es fantástico que compartas precisamente ese hecho de que al leernos unos a otros, pues también podemos ayudarnos de esa manera, ¿no? Em, ¿Tú tienes algún libro o autor, ya sea clásico o contemporáneo, que te haya inspirado a escribir tus propias historias antes de que iniciaras en este mundo de la literatura? Algo que dijeras, ay, El ese día yo el dije, libro de mi no puedo dejar. infancia, sí, el libro de mi infancia, que fue el que me abrió las puertas de la literatura, fue El Principito. Es parte de la currícula de los estudios de mi país. Es obligación leerlo cuando uno está pequeño. Y lo disfruté muchísimo. Una lectura mi primer acercamiento con la literatura. Ya cuando crecí, creo que uno de los escritores que más me ha influenciado ha sido Mario Benedetti. Y con lo del terror, indiscutiblemente Stephen King. Eh, son a quienes recurro cuando quiero leer en mi zona de confort. Voy y leo Gracias por el fuego de Mario Benedetti o, o leo Carrie de Stephen King. Creo que esos son mis referentes. Y últimamente me ha llamado muchísimo la atención el terror cósmico con Lovecraft. Me voló la cabeza cuando lo descubrí. Realmente eh, tengo quiero, un relato que se llama en Nictofobia, Antes de la oscuridad, que es terror cósmico puro y obviamente muy, muy influenciado por el trabajo de Qué Lovecraft. loco. Así que eso sería mi referente. Ok, ok. ¿Y algún escritor contemporáneo que tú recomendarías, aparte de ti? Sanderson, el mundo de fantasía que creó Sanderson es la construcción de esos mundos son muy, muy interesantes. Ok. Y de ahí a los amigos en Instagram. Tenemos a varios que puedo recomendar, porque la verdad que son escritores contemporáneos, ¿verdad? Y tienen un talento increíble. Natalia Carnale, autor, White Bishop también, que está aquí en, en Instagram. Eh, Son también referentes del día, de lo más nuevo de la literatura, porque siempre están intentan estar a la vanguardia y lo hacen muy bien. Disfruto mucho leerlos. Disfruto mucho leer aquí en Instagram. No pensaría que la plataforma es solo para compartir imágenes, pero realmente yo me la paso leyendo. Tengo realmente muchísimos amigos escritores acá que aportan mucho a la literatura latinoamericana, me podría decir. Se ha creado una fuerte comunidad lectora en Instagram y eso es algo Sí. que se aprecia bastante y se valora muchísimo porque precisamente cada uno de nosotros poniendo nuestro granito de arena, pues estamos fomentando la lectura, que no se pierda en el horizonte, ¿no? Sino al contrario, que lo sintamos cercano, que podamos eh, ver que incluso hoy en día los autores independientes están creando contenido de calidad, contenido de excelencia. Y por supuesto, pues no queda fuera de ello Baltasar Ruiz, Natalia Carnales, que también estuvo en Tertulia Literaria con nosotros, Beca Pretz, que también estuvo en Tertulia Literaria, y muchos autores más que nos han acompañado. eh, Víctor C. Frías también es muy recomendable. Y Eh, y bueno, también. cambiando un poco de tema, em, ¿qué es el terror para ti? ¿Por qué elegir ese género para relatar esas historias?
pues que muestran el lado oscuro del ser humano. Ujú. Yo he sido fan de todo lo que es del terror desde siempre. Recuerdo haber visto It, la serie original de Sí, It, ¿verdad? Al final terminó siendo una película, ¿verdad? Eh, y más que causarme miedo, siempre me llamó la atención todo ese mundillo. Antes de empezar con la literatura, ya era fan del terror, de las películas, ¿verdad? Con esa temática. Y me gusta porque nos presenta otro lado de la vida que es parte, ¿verdad? De la realidad en la que estamos. Aunque no lo queramos ver, está ahí todo eso. A veces, por mucho temor que nos cause, tenemos que estar conscientes que hay cosas afuera que causan terror. Y al ser conscientes de ello, quizás nos podemos enfrentar a ellos de mejor manera. Entonces, am, mi, mi, mi esposa le tiene mucho miedo a esas cosas. Realmente no puedo ver una película de terror con ella porque realmente es muy, muy, muy miedosa. Sin embargo, se toma el tiempo para escucharme. Y a veces, eh, la razón por la cual escribo cosas de terror, un poco es para asustarlo un poco a ella. Dice, no, si te gusta esto, temor, esto va a estar bueno para los demás lectores. Y me funciona. Entonces, eh, es mi género principal. Sí, siento mucha atracción por eh, la fantasía oscura más que todo, la fantasía urbana, el suspenso ok, y entre las historias poco más extensas que estoy pensando escribir, está La Bruja de Rosenfeld, que es de fantasía, y Cuarentena, que es horror con suspenso. Entonces, me gusta escribir, es mi género, no me imagino escribiendo algo que sea alejado de ese mundillo. Y me gusta, y siento que ahí tengo lectores que nunca han leído terror, que no les gusta porque les incomoda un poco. Y aún así siempre leen los microrelatos, porque no sé, quizás al ser cortito, ¿verdad? No les causa tanta molestia de entrarse en el terror, aunque sea un momentito, ¿verdad? Eh, pero le digo, es mi género, ¿no? Realmente me encanta escribirlo y disfruto mucho todo lo que tenga que ver con el terror. ¿y cómo eliges las temáticas que abordas en tus microcuentos? Ya nos comentaste un poco que a veces es de ciertos momentos que vives y que de allí te surge la idea, pero cuando no es de ese modo, ¿cómo eliges tú esas temáticas a tratar? Y es curioso, yo escribo mucho de fantasmas. De hecho, la razón por la cual la antología de microficciones en la que estoy trabajando, y que también estará en Amazon próximamente, se llama Fantasmagoria. Y es precisamente porque muchos de mis relatos te hablan de fantasmas, del típico fantasma con una sábana encima, ¿verdad? Eh, Curiosamente nunca he visto uno paranormal. Ok. Lo que es extraño porque yo siempre he querido ver algo así o tener una experiencia para escribir algo realmente de, de- de la experiencia propia y nunca me ha pasado lastimosamente o por suerte, dependiendo de cómo lo veamos, ¿verdad? Sí. Pero me gusta mucho escribir fantasmas. De hecho, tengo una buena colección de microrelatos que hablan solo de fantasmas porque me llama mucho la atención realmente qué es lo que hay después, cómo nos enfrentaríamos A ese más allá. a lo que está después de la vida, más allá de eso. Eh, y son cositas que hacen que la curiosidad esté atenta y esté ahí pujando, ¿verdad? Por querer saber qué es lo que hay más allá. Y esa curiosidad es la que me hace hablar tanto de fantasmas. Quizás cuando me enfrente a uno, sepa cómo son las cosas en realidad
pero hasta entonces solo me hago una idea de lo que podría ser y me gusta plasmar eso en mi microrelato. ¿Qué técnica tú le recomendarías a un escritor que apenas está como queriéndose animar a publicar por primera vez, a un escritor novel? Trabajar mucho en el contenido del libro, porque puede que al final lo presentes con una portada muy sencilla, eh, con una maquetación un poco rústica, pero si el contenido es bueno, va a brillar por su cuenta. Pero en general, para los escritores nuevos que quieran escribir, los profesionales de la literatura o de apoyo a la literatura están ahí por algo. Hay personas que se dedican a la edición y corrección y son los mejores ayudantes a la hora de publicar, porque ellos te pueden dar la confianza de lo que estás presentando tiene calidad, que es lo mínimo que tiene que buscar un escritor. Hay profesionales para la maquetación, el diseño, entonces, aunque cuesta, porque cuesta, más que todo aquí en nuestro Latinoamérica, ¿verdad? A veces es difícil tener la capacidad económica de costear todos esos gastos, Ujú. pero es de hacer el intento, hacer un poco la pequeña lucha para poder presentar algo que valga la pena. Eso sí, hay escritores que lo hacen todo ellos solos y aún así son ¿verdad? Fuera de este mundo, porque tienen una capacidad tremenda de escribir, de editar, de maquetar, hacen sus portadas prácticamente y les va muy bien. Entonces, es el esfuerzo y siempre buscar consejo de las personas, de los profesionales, porque de verdad ellos hacen un trabajo formidable por la literatura. Entonces, sí están ahí para apoyarnos, ¿verdad? Entonces, yo sé, ese consejo le daría a los escritores nuevos, eh, que su historia esté lo más pulida que sea, lo más pulida que puedan presentarlo, para que el contenido sea de calidad y apoyarse con ayuda externa para tener un diseño de portada adecuado a tu público, al tema del que estás hablando en tu historia, y una edición y una corrección de estilo que sea adecuada y hecha por profesionales, porque eso es lo que realmente define para que un libro pueda ser de éxito. Eh, eso. Sí, muy, muy buenos tips. Y al mismo tiempo yo también les recomendaría que leyeran, por ejemplo, para estructurar un cuento y cómo dar, mantener al lector en tensión y demás, pues viene un consejo, bueno, hay algunos consejos de Edgar Allan Poe, búsquenlo. Ahorita no recuerdo el título, pero él da consejos para escribir cuentos de terror y también Horacio Quiroga. Entonces, tenganlos Sí, pendientes porque allí pueden extraer mucha información valiosa que les puede ayudar a construir mejor una historia. Em, ¿Cómo se puede conectar con el lector desde tu punto de vista? ¿Y cómo se le puede fomentar más la lectura? yo siento que si uno es sincero con lo que está escribiendo, es más fácil conectar con las personas que te van a leer. Eh, por ejemplo, yo escribo de los temas que a mí me interesan, que me causan a mí sentimientos, que causan emociones. Entonces, al tener esa sinceridad con mis propios gustos, es lo que me hace conectar con las demás personas. Eh, es muy difícil para mí escribir cuando se me impone una idea. Casi no participo en concursos literarios, aunque es un poco tonto, ¿verdad? Pensar así, quizás, porque no me gusta
el tener que escribe acerca de esto y aunque no te Acoplarse, cause ¿no? interés, tienes que acoplar a lo que te estamos entregando acá. Y eso realmente no me gusta, porque siento que al no ser sincero con tu propia escritura, cuando el lector lo lea, no va a conectar, no le va a causar interés, porque en el fondo quizás notar que es algo que realmente no nace de tu propio deseo. Entonces yo creo que es muy importante eso. Eh, si a ti te gusta la literatura de fantasía, los lectores van a ser mucho más fácil que conecten contigo con eso. A diferencia que realmente tú digas, bueno, ahorita está de moda las historias de crimen. Y aunque a mí no me interese, pero voy para intentar ser popular, voy a escribir historias de crimen, no va a funcionar, porque las personas no van a conectar contigo. La otra cosa es la forma en cómo se cuenta, el intentar eh, transmitir mediante las palabras, pero que sea de forma sencilla, eh, más que todo con los microrelatos. Mientras más sencilla es la forma como se expresan las palabras, es más fácil captar al lector. Si uno ocupa palabras ribombantes, oraciones ya Muy hechas solo rebuscadas. para sonar bien, no funciona. Creo que es mejor tener un lenguaje coloquial incluso, porque las personas acceden a lo que estás intentando contar de una forma más rápida. Entonces, creo que esos dos detalles ayudarían mucho al escritor a conectarse con sus lectores. Sí, y creo que también es importante que, bueno, es respetable que no se quiera a veces uno acoplar a lo que viene en las convocatorias, pero tal vez lo que también sería una buena idea es buscar la convocatoria que va acorde con lo que tú estás también Exacto. creando. Entonces, ver la otra cara de la moneda, ¿no? A lo mejor esta convocatoria no es muy ad hoc a lo que tú haces, pero a lo mejor otras sí. Entonces, estar atentos, investigando de las nuevas convocatorias que surgen en distintos países, no enfocarse solo también en el propio, ¿no? Sino también permitirse el abrir las puertas en otros lugares que también quieren conocer parte del trabajo que se está haciendo a lo mejor en Latinoamérica, o si estás en Europa que te quieran conocer acá, ¿no? Entonces, Sí, eso es padre, ¿no? Crear lazos entre también naciones. hay que ser flexible, Así hay es. que ser flexible también, porque yo creo que he escrito de todo. Ah, no es que tenga un género que no me guste, Ujú. pero tengo mis favoritos, ¿verdad? Entonces, y aún así he escrito casi de todo. Y eso ayuda a ti te gusta. O sea, el tener contacto con los demás géneros, lo que más puede hacer es enriquecer a tus géneros favoritos. Entonces sí, hay que ser también un poco flexible con eso. Así es, totalmente de acuerdo contigo con lo que mencionas y el tiempo se nos va volando, pero muchísimas gracias, Pasó muy... Valeria Luis, por habernos acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz en una tertulia literaria más en Instagram. Pero antes de despedirnos, por favor, dinos en dónde podemos encontrar más de tu trabajo y cuáles son tus redes sociales. ¿Cómo? Redes sociales y dónde podemos hallar más de tu trabajo. Redes sociales, siento que llegué muy tarde a las redes sociales. No. Me ha costado bastante en el camino. Sin embargo, la que más uso, en la que me pueden encontrar a diario es en Instagram, como Ya. Baltasar Ruiz. Todas las redes que tengo aparte, tengo Twitter, que casi no lo uso, y tengo Facebook, que es más para uso personal, pero en todas me encuentro como Baltasar Ruiz. Eh, Instagram, actualmente me ha ayudado mucho a conectar con muchas personas y siento que últimamente me ha estado funcionando bastante bien la red.
Entonces voy a estar mucho más presente por aquí. Entonces, eh, muchas gracias por haberme invitado. Realmente estaba un poco nervioso, pero No, pasó muy no. rápido realmente. Ya 50 minutos, casi nada. Sí, Eh, se fue volando el pero tiempo. sí, me siento realmente muy contento de haber compartido con ustedes mi proceso creativo y eso me anima muchísimo. A veces esos detalles son los que te impulsan a seguir adelante, a saber que estás por el camino correcto y realmente estoy muy contento, realmente estoy muy feliz. Muchísimas gracias por todo. No, muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Esperemos que sí lo hayas disfrutado bastante, que puedas acompañarnos a lo mejor en otra ocasión también. Mandan saludos y Claro, aplausos Estela y por aquí Lili de Entre Historias y Letras dice que qué lindo eso que cuentas. Cree ella que es muy importante la espontaneidad y que le encantó el en vivo. Muchas gracias, Lili, Estela, todos los que gracias, se unieron Esther. y todos los que lo van a ver en diferido. También muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Te envían felicitaciones, Estela punto Marisco. Y bueno, sigan por favor a Baltasar-Ruiz en Instagram y también busquen sus libros en Amazon. Les va a encantar. Hoy nos compartió algunos de ellos, por ejemplo, En la morgue, Relato y el del caníbal disléxico, que también están muy, muy buenos. Cada uno de ellos tiene su propio toque, su propia esencia y no se van a arrepentir. Es un autor que vale la pena leer hoy en día, autor contemporáneo independiente que da trabajo de calidad, está muy cuidado y no, realmente no se van a detectar errorcitos graves en cuanto a la ortografía y la redacción. Entonces, pues eso se aprecia mucho, se valora muchísimo y se agradece también. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias por todo.